Estamos listos para comenzar. Perfecto, nada más déjenme pongo mi saco. Un segundo. Así está guapo, consejero. Ya déjese así, por favor. Gracias, pero francamente me parecería una falta de respeto darles la clase en mangas de camisa. Ya no Ustedes no traje están para corbata. saber. ¿Mandé? Ya no traje corbata ahora. Ah, Disculpe. no, bueno, pero trae saco. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero ando corriendo. Pero ya estamos aquí y estamos arrancando en tiempo. A ver, pues me toca de nueva cuenta estar con ustedes para platicar de un tema que me parece muy interesante y que tiene una relación, desde luego, con aquel otro que muy recientemente platicamos, que era el tema del silogismo jurídico. Y hoy vamos a hablar acerca de Kelsen y la lógica. Eh, Algunos de los trabajos finales de Kelsen, estoy pensando allá por 1960, ay, no sé qué pasó que se fue la cámara. No sé, allá por 1965, 67, Kelsen fallece, como ustedes saben, en 1973. Tiene que ver con temas de lógica, fue, digamos, de los últimos temas que le preocuparon. Sin embargo, no me voy a referir a esos últimos textos, porque han recibido una serie de críticas atendibles y porque creo que es mejor centrarse, digamos, en la parte más importante o más aplicable, iba a decir conocida, de la obra de Kelsen. Y ahí sí, los efectos de la lógica o la forma de mostrar la lógica en la obra de Kelsen. Ahora bien, cuando hablamos de Kelsen, un tema que a mí me preocupa mucho, mucho, es que tendemos a verlo como un señor viejito, calvo, que daba clases en una universidad que estaba metido en un cubículo. Y a mí me parece que es muy importante que entendamos a Kelsen como un jurista práctico, no como un mero autor doctrinario, no solamente como un profesor metido en un cubículo y que no salía de él, y que pudiéramos asumir que viviera una especie de torre de cristal académica, ¿no? Eso me parece que es realmente muy importante que lo entendamos, porque voy a hacer una afirmación que espero pueda yo demostrar al final de la clase, y no me van a decir ustedes que no pude, que es la siguiente: Kelsen te enseña a litigar asuntos de derecho público. Kelsen te enseña cómo ganar un amparo, cómo ganar un asunto electoral o cómo ganar un asunto administrativo. Yo no sé si para otras áreas del derecho civil o mercantil nos sirva, pero sí para estas materias de las que estoy hablando. Entonces, el pensamiento de Kelsen tiene una vertiente práctica que es muy importante entender y que voy a tratar de desarrollar en la sesión de hoy. Ahora bien, para hacer esto, lo primero que tenemos que tener claro es de dónde viene Hans Kelsen, lo cual implica hablar un poco de la vida de Hans Kelsen. Esto es muy relevante si pensamos en algo. A ver, ustedes se han puesto a pensar por qué el garantismo surge en Italia, por qué surge en finales de los años 60, inicios de los 70, por qué lo crea un juez penal, ¿por qué? O por qué, no sé, John Austin, en la primera mitad del siglo XIX, crea el primer positivismo, o por qué Bentham, su tratado de las pruebas y demás, por qué idea el utilitarismo, por qué personas nacidas en Escocia o en Inglaterra, o en Italia, o en España, o en México, ¿por qué crean las corrientes de pensamiento que crean? ¿Por qué los Critical Legal Studies nacen en Estados Unidos en los 60s, en fin, a inicios de los 70s más bien? ¿Por qué no en una universidad peruana en 1980? ¿O por qué mi compañero, que ustedes conocen, don José Ramón Narváez, junto con otras mentes brillantes, crea el necroderecho en este siglo en México?
¿Por qué no lo creó una profesora argentina en 1950 o un profesor turco en 1930? Bueno, porque siempre cualquier tipo de creación humana, cualquiera, está anclada en su momento y en su lugar, necesariamente. Y eso sucede también con mucha claridad con la creación jurídica. El pensamiento de Kelsen no podía ser el pensamiento de otra persona. Uno de los cuentos de Borges, creo que es el último, se llama La memoria de Shakespeare. Y Borges, en una entrevista unas magníficas entrevistas con Antonio Carrizo, ahí están en YouTube casi todas porque faltan algunas, y después se publicaron en un libro por el Fondo de Cultura Económica. Shakespeare cuenta, dice, ya estoy acabando un cuento, y en esa entrevista está uno de la gente que trabajaba con él, que era Roy Bartholomew, traductor, por cierto, de la poesía persa. Y le dice, ¿qué cuento? Le dice, el de la memoria de Shakespeare. Qué bueno que lo acabó. Y cuenta Borges cómo se le ocurrió. Cuenta que un día estaba soñando y escucha una voz que le dice, te vendo la memoria de Shakespeare. Es lo único que soñó. No se acuerda de la cara de la voz, no se acuerda qué más pasó, se acuerda solamente de eso, de que alguien le dice en un sueño, te vendo la memoria de Shakespeare. Y entonces esta persona la compra. O sea, y en el cuento, Borges habla de eso, habla de la memoria de Shakespeare que se va posesionando de la mente de la otra persona, hasta que llega un momento donde ya no sabe, aquel que compró la memoria de Shakespeare, ya no sabe si sus recuerdos son suyos o son de Shakespeare. Hay otra novela que habla de eso, y ahorita van a ver que voy hacia algún lado, ¿eh? Déjenme, voy por el libro. Pensé que lo tenía más a la mano, pero no. Es un libro que les recomiendo muchísimo, una novela que se llama Bomarzo. Se los voy a anotar aquí. Bomarzo es de lo mejor que he leído. Manuel Mujica Lainez. Manuel Mujica Lainez, conocido como Manucho, un amigo de Borges. Y Bomarzo, no les voy a revelar mucha trama, pero tiene que ver justamente con eso, con la memoria de otra persona. Pero esas figuraciones que también están en un cuento de Chesterton, creo que de Chesterton, de gente que tiene memorias de otras personas, solamente suceden en la ficción, ¿no? Porque no es posible que uno le transfiera la memoria a otras personas. Y entonces uno es, como decía aquel, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, el pensamiento de Kelsen se explica a partir de las circunstancias específicas en las que se encuentra. El pensamiento de Dworkin o de Rawls se explican a partir también de las circunstancias específicas en las que están. El pensamiento de todos y cada uno de ustedes, todas y cada una de ustedes, también se explica necesariamente a partir de la situación y de la realidad en la que se encuentran. Entonces, hablar del entorno en el cual surge Borges es muy importante para entender Kelsen, es muy importante para entender su pensamiento, porque de otra manera no lo entendemos. No sé si les pase a ustedes, pero a mí me pasaba desde estudiante, ¿no? Si me hablaban de un autor X, se me complicaba, pero sus ideas, pero si me platicaban un poco de él, lo entendía con mayor claridad. Después me di cuenta por qué, porque entiendes de dónde viene. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones y al irlas haciendo van a ver ustedes cómo lo estoy relacionando con la materia. No es simplemente contarles un posible guión de una película. Bueno, ¿dónde nace Kelsen? Pregunta que les lanzo. ¿Dónde nace don Hans Kelsen? Alguien que sabe alemán me decía que se pronuncia algo así como Kelsen, Kelsen, pero yo no sé alemán. ¿Dónde nace don Hans Kelsen? Bueno, más fácil. ¿Qué nacionalidad tiene? Bueno, tú. Creo que es austríaco, no sé, la verdad. Austriaco. ¿Quién dijo? ¿Raimundo? Sí, doctor. Bueno, Joel aquí también nos lo pone. Bueno, sí, nosotros ubicamos
a Kelsen gracias como austriaco. Pero Kelsen nace en Praga. ¿Praga es la capital de qué país? República Checa. Y entonces, ¿por qué decimos que Kelsen es austriaco si nació en Praga? ¿Se nacionalizó austriaco? Hijo de padres. Sí, pero no. Bueno, sí, pero no es por eso. Por imperio austrohúngaro. Exactamente, porque Kelsen nace en el último de los grandes imperios clásicos, que fue el Imperio Austrohúngaro, el descendiente final del Sacro Imperio Romano Germánico. Después tuvimos otros, el Imperio Británico, pero es otro tipo de imperio. Yo estoy hablando de un tipo de imperio que nos viene de la época medieval. Kelsen nace, entonces, sí, de padre austriaco, nace en Praga, pero en la época del Imperio Austrohúngaro, cuando Praga, como toda lo que actualmente es República Checa, formaba parte de ese imperio, uno de los grandes imperios centrales de Europa, que eran básicamente dos, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Prusiano. Entonces, él nace, digamos, en las últimas décadas, 1889, si la memoria no me falla, en las últimas décadas del siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro. Ahora bien, nace en Praga y su apellido originalmente no es Kelsen. Ese es el apellido que, digamos, toma el papá germanizando su apellido. Pero el apellido de Kelsen, el apellido familiar, no es Kelsen, es Kohn. Se los voy a escribir aquí en el chat, Kohn. El apellido Kohn, ¿a qué origen nos suena? Kohn. Alemán. Bueno, hay muchos alemanes, pero su origen no es alemán. Es judío. El apellido Kohn, C-O-H-N, es un apellido judío, que de hecho se encuentra en muchas familias judías, incluso aquí en México. Es un apellido judío. Y esto es importante para lo que vamos a narrar después. Kelsen es de origen judío. Ni él ni su núcleo familiar son judíos practicantes, pero tienen sangre judía, tienen un origen judío. Aunque no lo practiquen, vienen de allá. Y entonces nace Kelsen más que como austriaco, como austrohúngaro, y nace en Praga, que me dicen gente que ha visitado Praga, yo no he ido, que es probablemente la ciudad más bonita de Europa. De hecho, me han dicho que Viena es la hermana fea de Praga. Praga es una cosa maravillosa, pero bueno, yo no he ido para allá. Entonces, nace allí, y nace en una familia que pues, parece muy acomodada. El papá de Kelsen era industrial, empresario, y parece que tenía billete, ¿no? Entonces, pues nace en un buen entorno familiar, digamos, en términos económicos. Y Kelsen se va a estudiar a la Universidad de Viena, a inicios del siglo XX. Y aquí vamos a hacer una primera pausa. El lugar intelectualmente más importante del mundo a inicios del siglo XX era Viena. Era Viena. No era París. A París te ibas si eras bohemio y querías morirte de hambre pintando o cosas por el estilo. No, pero si querías ir al lugar realmente más emocionante del mundo en ese momento, tampoco era Londres. Londres es una capital económica. No era Nueva York. Nueva York era bastante provinciano en aquellas épocas. Era Viena. Piensen en algo. Piensen en algo. Cuando Kelsen sale de sus clases de derecho, de las clases que está tomando, y se va, pues no digamos a comer unos molletes, porque creo que no hay molletes en Viena, pero digamos un strudel, se va a comer un strudel. La música que está escuchando en ese momento es la música de los Strauss, los valses de Viena, el Caballero de la Rosa, el cantante italiano, ¿no? ¿Se acuerdan de esa aria? Di rigori armato il seno. Una aria maravillosa que Pavarotti la cantaba maravilla. Bueno, es la mejor música que hay en el mundo. Y están ahí vivos los Strauss, padre e hijo. Se los encuentra en la calle. Como alguien en Sinaloa a lo mejor se encontraba al Bate Elizalde, pues él se encontraba a los Strauss. Él se encontraba a los Strauss. Si nos vamos al lado de la medicina,
¿Qué está sucediendo en Viena a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX? El nacimiento del psicoanálisis, ¿no? Ahí está Freud, ahí está Freud. Pero vámonos a campos más cercanos al derecho, aunque el psicoanálisis está bastante cercano. Pensemos en la filosofía. En ese momento está naciendo el movimiento filosófico probablemente más importante del siglo XX, que se llama el Círculo de Viena, porque está naciendo en Viena, no en Atizapán. El Círculo de Viena, por ejemplo, con Gottlob Frege. Imagínense, vean la dimensión de las personas que estamos hablando. Entonces está echando un strudel y el que va pasando ahí es Richard Strauss, el mejor músico del mundo en ese momento. El otro profesor que está dando clases es Gottlob Frege, el lógico más importante del mundo en ese momento. Del mundo en ese momento, porque todavía Bertrand Russell no ha hecho explosión, ¿no? No ha eclosionado. Pensemos en quién más está estudiando en aquellas épocas en Viena, aunque está estudiando ingeniería. Ludwig Wittgenstein, el filósofo más importante del siglo XX. Entonces, el de junto, que está comiendo strudel con él y que seguramente le dice, oye, pásame la crema batida, es Ludwig Wittgenstein, el filósofo más importante del siglo XX. Entonces, es en esa Viena en la que se está formando Hans Kelsen. Es eso lo que está viendo, es eso lo que está escuchando, es eso lo que está experimentando. Está, insisto, en el lugar intelectualmente más importante del mundo a inicios del siglo XX. Lo que pasa es que hoy se nos olvida, pero en aquel momento era lo más importante. Y Kelsen escribe, bueno, publica, digamos, ¿no? En 1906, su primer libro. Y su primer libro se llama La teoría del Estado en Dante Alighieri. La teoría del Estado en Dante Alighieri. Y uno diría, pues, ¿qué carambas tiene que ver Dante, no? ¿Que Dante no nada más se dedicó a tristearle a Beatriz y a escribir la Divina Comedia? Y la verdad es que tenemos que decir varias cosas. No es que le tristeara a Beatriz, es que el amor cortesano medieval es muy distinto a lo que hoy entendemos por amor. Una. Dos, porque Dante, sí, el Dante, como buen hombre del Trecento italiano, no solamente se dedicaba a la literatura, sino se dedicaba a la política y otro tipo de reflexiones. Y Dante escribió un libro que se llama De la monarquía, donde pretendía defender la forma monárquica de gobierno por contraposición al emperador y al papa. Y de ese libro es del que se ocupa Kelsen en su primer libro, a su vez, que insisto, se llama La teoría del Estado en Dante Alighieri. Por eso, en cuanto pude, me compré el libro que ya les mostré, el de la teoría, el de la monarquía. Este libro, sobre este libro, es sobre el que Kelsen, o acerca del cual Kelsen escribe su primer libro. Como Glenn Gould, ¿no? Su primera grabación, que es pues, una de las cosas más difíciles de tocar al piano, que es las variaciones Goldberg, ¿no? Entonces, ¿sobre qué versa el primer libro de Kelsen? Pues sobre la teoría de Dante Alighieri. O sea, se fue a la cabeza, ¿no? Como cuando te peleabas en secundaria y te decían, tú pégale arriba a la cabeza para que lo tumbes rápido. Pues eso fue lo que hizo Kelsen. Entonces, pensemos en algo. Su primera obra data de 1906. El último libro de Kelsen se publica en 1979, que por cierto se acaba de reeditar, con otra traducción. 1979, que se llama La teoría general de las normas. Eso quiere decir que el arco creativo de Hans Kelsen tiene más de 70 años. 1906 a 1979. Más de 70 años escribiendo. Por eso, el Kelsen austriaco vienés de 1906, que escribe sobre Dante, es muy distinto al Kelsen que muere en 1973 en Berkeley, en California, pues ahí donde ya hay la música surf, ya hay hippies, ya hay vuelos al espacio exterior, es muy distinto. El primer Kelsen comía strudel, el último Kelsen seguramente comía hamburguesas. Entonces, el pensamiento de Kelsen es distinto a lo largo del tiempo, porque como pues, un ser humano muy racional, pues su pensamiento fue evolucionando. Por eso se ha dicho en ocasiones que existen 3 Kelsen, lo cual me recuerda a una anécdota de don Arturo Bárcena Zubieta, a quien ustedes conocen, el director del Instituto
de especialización de la Judicatura Federal. Arturo y yo estudiamos la carrera en la misma universidad, fuimos más o menos contemporáneos. Entonces, esta anécdota yo no la vi, me la narró la persona que la vio. Estaba Arturo revisando un trabajo de posgrado y entonces le decía al alumno, algo había escrito el alumno de Kelsen, ¿no? Pero ya ven que normalmente cuando hablamos de Kelsen, hablamos de lo que fulano escribió, de lo que Perengana entendió, de lo que sutanito le dijo, que leyó en Kelsen, pero no leemos a Kelsen porque nos da miedo, ¿no? Entonces, así como, ay, está eso muy complicado, ¿no? Entonces, como que era algo así. Y entonces Arturo le decía al alumno, le decía, es que ¿cuál Kelsen? ¿Cuál Kelsen? Y el alumno ponía cara de, ¿en la madre hay más de uno? Bueno, intelectualmente hay 3 Kelsen, se dice, el Kelsen de la juventud, el Kelsen de la teoría del Estado en Dante Alighieri, el Kelsen de los problemas capitales del Estado a la luz de la teoría jurídica de 1911, está el Kelsen de la madurez, por ejemplo, la teoría del Estado de 1927, la teoría general del derecho y el Estado del 42, librazos, déjense los traigo, eso sí sé dónde están, bueno, creo. Ya les quedé mal otra vez, pero traje otro que ahorita se los voy a mostrar. Bueno, librazos de Kelsen, librazos. Y el Kelsen ya maduro, final, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, de la teoría pura del derecho en la versión de 1961, porque hay una versión del 32, que es la primera versión, pero la versión definitiva es la del 61, que normalmente es la que nosotros leemos, porque es la que nos vende la editorial Porrúa. Entonces, es un arco creativo sumamente grande, sumamente amplio, ¿no? Esto es importante tenerlo claro. Hasta, digamos, 1913, 1914, a Kelsen le va muy bien, vive en una familia burguesa, estudia, ya lo dije, en el mejor lugar del mundo para estudiar en ese momento, y él pues se quiere dedicar a dar clases, ¿no? No se ve levantándose a las 5 de la mañana para embargar, entonces él quiere dar clases, está buscando ahí acomodarse como profesor. Pero le caen 2 tragedias casi juntas. La primera es la muerte de su padre. Muere su padre y resulta que no era tan rico como se suponía, como luego pasa incluso aquí en México, ¿no? Se muere y no tenía tanta lana. Entonces, al contrario, hay deudas, hay que meterse a trabajar, a la de ya. O sea, nada de que es que ya me prometieron clases, no, a ver, ahorita, porque hay que sacar adelante a tus hermanos. Entonces, eso. Y 2, se le viene la Primera Guerra Mundial a Austria, Austria-Hungría. ¿Cómo le fue a Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo les fue? Perdió, le fue sumamente mal, les pusieron una arrastrada, eran un ejército malo, pésima tecnología, algunos de los peores aviones de guerra que han existido, por ejemplo, eran aviones austriacos, unos biplanos con los sostenes de las alas en estrella, que es la cosa más espantosa para volar, les fue muy mal, Entonces, a Kelsen lo reclutan, obviamente, pero a diferencia de lo que le pasó a Wittgenstein, porque ustedes saben que a Ludwig Wittgenstein lo reclutan y lo mandan a las trincheras, y no se muere porque Dios es grande, pero después es incluso prisionero, si no me equivoco, de los italianos. Con Kelsen no sucede así, a Kelsen lo mandan al ejército, y digamos que antes de mandarlo al frente, alguien se da cuenta que es muy coco, y que es bueno para el derecho. Entonces se lo quedan en el Estado Mayor, se lo quedan en Viena, y lo ponen a redactar reglamentos, ordenanzas, lineamientos, digamos, documentos jurídicos del ejército austriaco. Entonces, digamos que no le toca ir propiamente al frente, ¿no? Pero Austria pierde, el Imperio Austrohúngaro pierde, muere Francisco José, luego el emperador Carlos intenta negociar la paz, no se le da, pierde. Y aquí vamos a tener la primera relación de Kelsen con una película, que vamos a tener varias relaciones así. ¿Vieron una película de Edward Norton que se llama El Ilusionista? Salió hace unos 4 o 5 años, ¿no? ¿Se acuerdan que es como un mago que se enamora de una princesa justamente austrohúngara, ¿no? Y se acuerdan que hay algunas escenas donde se pelea con pues, el futuro emperador, que es Carlos, y ahí lo ponen en la película como malo, en un castillo. Ese castillo es el castillo del Hofburgo, que era el castillo donde vivían los Habsburgo, que era el castillo imperial de los austriacos.
Entonces a Kelsen prácticamente le toca acompañar al ministro de la guerra a ver al emperador Carlos y a decirle 3 cosas. La primera, oiga, don Carlos, perdimos la guerra, ya no hay para dónde, ya, perdimos. También los alemanes ya perdimos, entonces estamos pidiendo paz. Segunda, para que se pueda dar la paz, se tiene que desaparecer el imperio austrohúngaro, nos están poniendo como condición. Y tercera, usted no se puede quedar ni siquiera como rey de Austria o como rey de Hungría, que fue lo que pretendía Carlos. Tiene usted que renunciar, tiene usted que abdicar. Entonces, en un plazo muy corto de tiempo, Kelsen se queda sin la carrera que quería hacer, una carrera académica, se queda sin papá, se tiene que meter a trabajar y pierde literalmente su país. Pierde literalmente su país. Yo me quedo pensando, por ejemplo, quienes nacimos en el Distrito Federal, ahora cuando te preguntan, ¿dónde naciste? Pues, es que no nací formalmente en la Ciudad de México porque no existía, pero nací en un lugar que ya no existe, ¿no? Ahora, imagínate nacer en un país que ya no existe, dentro de una cultura que ya no existe, porque el imperio austrohúngaro desaparece. Eso bonito, no ha de ser. Bueno, pues eso le toca a Hans Kelsen. Ahora bien, cuando todo esto sucede, de repente ahí le lanzan un lazo, una cuerda de marinero que lo salva. Porque Austria, o sea, el imperio austrohúngaro se separa, ¿no? Entonces, por acá Hungría, por acá Checoslovaquia, por acá Austria. Entonces, Austria como tal se vuelve una república, ¿no? Decíamos hace un momento. Cuando nace un país, ¿qué es lo primero que tiene que hacer, jurídicamente hablando? Una constitución. Es correcto, Quintín, una constitución. Tienen que hacer una constitución. Entonces hay un congreso constituyente y hay que hacer la constitución. Y alguien, no sabemos bien quién, dentro de la comisión digamos, la comisión de puntos constitucionales del Congreso Constituyente Austriaco, dice, oigan, porque Kelsen no es diputado, dice, oigan, yo conozco un buen abogado que le sabe a lo constitucional y creo que no es muy carero, se llama Hans Kelsen. ¿Por qué no le pedimos que nos haga el proyecto de constitución? Entonces lo contratan, digamos, como asesor legislativo. Y voy a hacer aquí una pausa. Fíjense que para este momento histórico, 1919-1920, Kelsen ya tuvo 2 experiencias prácticas muy importantes, ¿no? Primera, en el ejército, tuvo la experiencia de redactar reglamentos administrativos, digamos, ¿no? Segunda, la experiencia de ser asesor legislativo y redactar una constitución. Kelsen ya tiene en ese momento experiencia práctica como abogado. Porque ser abogado o abogada, ustedes lo saben muy bien, no solamente es levantarte para embargar, no solamente es divorciar gente y hacer familias felices. O sea, esa es parte de la experiencia abogadil, pero hay otras experiencias abogadiles. Redactar contratos, por ejemplo, ¿no? Servir de árbitro, trabajar en un tribunal, trabajar dentro de la burocracia. Y en el caso de Kelsen ya tiene 2 experiencias prácticas muy importantes, la experiencia de redactar reglamentos y la experiencia de hacer un proyecto de constitución, ¿no? Entonces, por eso quiero que vayamos viendo a Kelsen, vayamos pensando en Kelsen como un jurista práctico. Eso me parece muy importante para lo que vamos a explicar. Bueno, entonces, Kelsen ya está allí y redacta el proyecto de constitución. Y le queda muy bien, que es el proyecto que es la Constitución Austriaca de 1919. Donde Kelsen inventa eso que ahora en México nos está complicando, ¿no? Los órganos constitucionales autónomos. Y Kelsen los inventa por una necesidad, la necesidad de crear un tribunal constitucional que esté independiente de los otros órganos para que pueda garantizar que todos los demás se sujeten al derecho. Es una necesidad práctica y no una inquietud intelectual la que le lleva a Kelsen a crear los tribunales constitucionales, los órganos constitucionales autónomos en esa constitución. Entonces alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga doctor, pero pues no, usted está equivocado, porque por unos 2 meses, más o menos, la Constitución checa contempló la creación de un tribunal constitucional. Y yo diré, sí, pero es que los checos lo estaban copiando del proyecto austriaco. O sea, el papá del niño es Kelsen. El que inventa el tema es Hans Kelsen, ¿no? De acuerdo. Entonces, insisto, ya seguimos con la experiencia práctica de Kelsen.
Cuando nace la Constitución austriaca y se crea este Tribunal Constitucional, Kelsen es nombrado juez, presidente de ese Tribunal Constitucional. Entonces, de nueva cuenta, viene aquí la tercera experiencia práctica de Kelsen, porque Kelsen es magistrado. O sea, a Kelsen le toca administrar una ponencia, a Kelsen le toca seleccionar su personal, a Kelsen le toca revisar proyectos de resolución, a Kelsen le toca que le den cuenta, a Kelsen le toca revisar los documentos, a Kelsen le toca recibir abogados, audiencias, revisar demandas, escritos. O sea, la tercera experiencia práctica de Kelsen. Ahora, alguien de ustedes me podría decir, oiga, pues qué experiencias tan finas, ¿no? Porque pues nunca salió a embargar, nunca le tocó ir a defender a un borrachito que había chocado en la madrugada. Bueno, probablemente no. O sea, probablemente esa experiencia no la tenía. Pero sí tenía una amplísima experiencia práctica. Y digamos que entre los años de 1920 a 1932, la vida de Kelsen fluye muy bonita, porque es magistrado y presidente del Tribunal Constitucional Austriaco, es profesor en la Universidad de Viena y se empieza a volver muy famoso. Porque ya de esas épocas datan algunos libros muy importantes, por ejemplo, el de La defensa de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, de 1926, un espléndido libro acerca de justicia constitucional, o su teoría del Estado, otro espléndido libro editado aquí por Editorial Coyoacán. Es el que creo que tenía yo por aquí en la mano, pero no lo veo. ¿No les pasa que luego buscas un libro y te acuerdas que lo acabas de ver y no lo encuentras? Y más o menos sí los tengo organizados, pero bueno, en algún lado estará. Digamos que le va bien, le va bien. Se cuenta por esos años, los 20, los 30, es una anécdota de este señor del que sí encontré el libro que me traje, don Mario de la Cueva, su teoría de la Constitución. Ustedes se acuerdan que don Mario fue primero constitucionalista y luego laboralista. Se cuenta esta anécdota. Don Mario va a estudiar a Alemania. Ahí conoce a Kelsen y a otras figuras más, ¿no? Entonces se cuenta que un día en una terraza, no sé si en Bonn o en Berlín o Königsberg, en alguna de estas ciudades alemanas, pues está comiendo algo, ¿no? Entonces pide algún tipo de pan y un chocolate. Entonces pues le dan el pan, le dan el chocolate, y como buen mexicano, como yo hice ayer que me comí un pan de yema y con chocolate de agua oaxaqueño, lo empezó a sopear, porque hacemos eso, ¿no? Sopeamos el pan. Entonces contaba que un alemán lo confrontó muy enojado. Oye, usted está haciendo porquerías, eso no se come así. Y don Mario, que no era un hombre que se echara para atrás, le contesta en alemán y le dice, a ver, mire, yo no vengo a Alemania a decirle cómo se toma la cerveza. Yo vengo del país que inventó el chocolate. Usted no me va a decir a mí cómo se toma el chocolate. Y tenía toda la razón. Que don Mario es de los que después, en los años 50 y 60, traen aquí a don Hans Kelsen. Por eso digo que ya hay más comunicados. Bueno, digamos que hasta los 30 le va muy bien. Pero allá por 1932, Kelsen, siendo presidente del tribunal, que además era ponente de asuntos, porque no es como la presidencia, en el Tribunal Constitucional Austriaco de aquella época, no es como la presidencia de la Corte. Ustedes saben que aquí en México, quien tiene la presidencia de la Corte no presenta proyectos de resolución. En el Tribunal Constitucional Austriaco sí, como en la Corte Americana o como en el Tribunal Electoral, donde el magistrado Reyes pues, presenta también proyectos de resolución. Entonces, Kelsen, como presidente de la Corte y ponente, presenta un proyecto de resolución en un asunto echando para atrás una decisión del Parlamento austriaco que no quería que fuera así el que era entonces canciller, que era Dollfuss. Dollfuss se llamaba. Insisto, mi alemán no sé si lo estoy pronunciando bien. Dollfuss. Entonces, cuando echan atrás esa decisión del Parlamento, que era muy cara, muy querida o muy importante para el canciller, lo que hace el canciller Dollfuss es presentar una reforma constitucional para remover a todos los ministros del Tribunal Constitucional Austriaco. Creo que eso lo hemos visto en México, ¿no? Podríamos preguntar a Luis Carlos Ugalde en el 2006. Pero bueno, entonces, digamos que eso no se ha inventado en México, que eso de remover la cabeza de un órgano que estorba, ya lo hicieron los austriacos en 1932. Viene la reforma constitucional y entonces literalmente le quitan el cargo que se suponía era vitalicio
el cargo de ministro y de presidente de la Corte Constitucional a Kelsen. En ese momento histórico, Kelsen no se preocupa mucho, porque ya es famoso, es conocido, entonces espera que pueda hacer una carrera académica sólida. Kelsen, como Borges, pues no era una persona particularmente interesada en las riquezas, ¿no? No es que quisiera tener una casa en Valle de Bravo, y vivir morigeradamente, ¿no? Entonces dice, pues puedo vivir de profesor de tiempo completo, no hay problema, ¿no? Pero estamos hablando de 1932, 1933. ¿Qué pasa en el mundo, particularmente en Alemania, en 1933? Sus clases de historia universal, ¿qué pasa en el 33 en Alemania? Creo que En México nació mi abuelo, pero no estamos hablando de mi abuelo, estamos hablando de Alemania. no es cuando Perdón, ¿no es el ascenso del Partido Nacional Socialista? Es correcto, los nazis, Hitler llegan al poder en Alemania. Y Kelsen tiene dos gravísimos defectos para los nazis, muy graves. Uno, es descendiente de judíos. O sea, él no es judío practicante, su padre tampoco, pero su abuelo era judío. Y para lo que después se conoció como las leyes de Nuremberg, Kelsen es judío, y ya sabemos el trato que les dispensaban. Ese es el primer gran defecto. El segundo, y probablemente incluso más grave, es que Kelsen es un profundo defensor de la democracia parlamentaria. Kelsen es un gran defensor de la democracia parlamentaria. Ustedes lo saben, tiene un librito chiquito muy bueno, pues es que todo el Kelsen es bueno, ¿no? Un librito chiquito que se llama Esencia y Valor de la Democracia. Kelsen toda su vida fue un profundo defensor de la democracia. Bueno, pues tiene esos dos defectos. Y los nazis se están colando en Austria. De hecho, los nazis matan al canciller que corrió a Kelsen, Adolphus. Entonces se están colando. Entonces, ¿a dónde se va Kelsen? Pues Kelsen se va a dar clases a una universidad, no sé si sigue existiendo, la Universidad en Lengua Alemana en Praga. Se va, o sea, ahora sí que se va a su ciudad de nacimiento, a Praga, a dar clase. Pero nunca pudo dar clase. Porque cuando llegaba a su salón, y hay hasta grabaciones de esto, los estudiantes nazis, ¿se acuerdan ustedes que en 1936 los alemanes se quedan con parte en 1938, perdón, se quedan con parte de la República Checa, entonces ya lo estaban infiltrando? Hay estudiantes nazis de los alemanes, de los Sudetes, y no lo dejan dar clase. Le hacen barullo, le gritan, como si ahorita entrara una mojiganga aquí, me hicieron relajito y no podía yo hablar. Nunca puede dar clases. Y un día, saliendo de clases, pues Kelsen va saliendo, y como yo les decía, pues Kelsen era un buen bicho, lo que no podemos decir de Carl Schmitt, y ahorita diré por qué. Kelsen se topa con el intendente, un intendente de la universidad. Es el intendente, pues, ¿qué pasó, don Kelsen? ¿Cómo le fue? No, pues ya ves, no me dejaron dar clase otra vez. Bueno, ¿y entonces qué va a hacer? No, pues ya voy a mi casa. ¿Por dónde va a salir? Pues, ¿cómo que por dónde va a salir? Pues por la puerta principal, ya voy para allá. No, mire, don Kelsen, mire, ahí en la puerta principal lo está esperando un comando nazi que lo quiere matar. Déjeme lo saco por otro lado. Y todos lo sabemos, ¿quiénes conocen mejor las entradas y salidas de un edificio o de una universidad? Pues los intendentes, las intendentes, ¿no? Lo sacan por otro lado. Obviamente Kelsen ya no regresa a dar clases. Se va a Viena, que ya está casi tomada por los nazis, agarra a su familia y alcanza a escapar, lo que no pudo hacer Freud, ¿no? Saben que Freud tuvo que pagar su rescate, e incluso muere alguna de sus hermanas en un campo de concentración. Kelsen alcanza a salir huyendo con su familia y se va a Suiza. Ahora, ¿Kelsen de qué va a vivir? Pues Kelsen no iba a llegar ahí al Banco del Atlántico a presentar su currículum, oiga, les cobro cartera, pues no sabía hacer eso, esa no era su chamba, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va Kelsen? Pues voy a buscar a dar clases. Ahora, ustedes saben que Suiza tiene una parte donde se habla alemán, otra italiano, otra francés, y en el centro hablan rético. Bueno, entonces busca clases en las universidades de lengua alemana y no las encuentra. Entonces se tiene que ir a dar clases en lengua francesa. Y aquí hay una curiosa relación entre don Hans Kelsen y don Antonio Banderas. La primera película de Antonio Banderas en Hollywood es una película muy mala, que espero no hayan visto. No les voy a preguntar si la vieron. Muy mala, con un francés que se llama Antoine Artaud. Un hombre que tenía como 60 años cuando hace esa película, y salía Antonio Banderas de veintitantos como su hermano.
Y uno dice, oye, hasta para su papá estaba viejo. Una película muy mala. Se llama Los Reyes del Mambo. Pero la anécdota es la siguiente. Antonio Banderas venía recién desempacado de Madrid cuando hace esa película en Hollywood. No sabía inglés. Ahora ya sabe, pero en ese momento histórico no sabía inglés. Los años 90 del siglo pasado. Entonces, para decir sus parlamentos, lo que hacían es que se los apuntaban tal y como se tienen que decir. O sea, propiamente no se los apuntaban en inglés, sino se los apuntaban con lenguaje fonético para que los dijera, ¿no? ¿Me explico? A Kelsen le pasó igual, porque Kelsen leía y escribía en francés, pero no sabía hablar francés. Entonces le tenían que apuntar sus clases, como las tenía que decir. Pues allá anda don Kelsen buscando la chuleta, como todos hemos andado alguna vez. Pero la guerra se cierne también sobre Suiza, no se sabe si la van a conquistar o no, y él es judío. Ahora, aquí es donde voy a contar algo. ¿Ustedes se acuerdan de la polémica Kelsen-Schmidt sobre quién es el guardián de la Constitución? Y la visión de Schmidt que era totalmente distinta. Bueno, Schmidt, y no estoy ofendiendo su memoria al decir esto, Schmidt era nazi. Pero no era cualquier nazi, era un nazi entre nazis. Tenía su credencial del partido, por eso no estoy ofendiendo su memoria, ¿eh? Tenía credencial del partido, pero además fue presidente nacional de los abogados nazis. O sea, no era cualquier nazi ahí de segunda, de los que pues se tuvieron que meter, no, era de primera fila. Y era un mal bicho porque no le tiró paro. Miren, cuando Schmidt era un profesor joven y quería ser, digamos, profesor de tiempo completo, en la época del debate Kelsen-Schmidt, le escribe una carta a Kelsen y le dice, oiga, don Kelsen, pues usted es famoso, no sea mala gente, deme una carta recomendándome, porque me la piden en una universidad para contratarme. Y pues no es lo mismo llegar con una carta del profesor Chicarcas a llegar con una carta del profesor Hans Kelsen. Y Kelsen se la da. O sea, le pidió paro y se lo hizo. Cuando los nazis persiguen a Schmidt, e insisto, Schmidt no era cualquier abogado nazi, Schmidt no hizo nada para tirarle paro. No hizo nada para ayudar. Por eso digo yo, Kelsen era una buena persona. Schmidt, aparte de nazi, tengo mis dudas, porque pudiéndole hacer paro al otro, que lo había ayudado, no lo hizo. Yo creo que eso no habla muy bien de Schmidt como persona, lo cual no le quita un adarme a su genialidad. Pero bueno, de encontrarme en la vida con alguien como Kelsen, alguien como Schmidt, prefiero a alguien como Kelsen. Entonces, Kelsen vuela y se va de Suiza a Londres. Y en Londres consigue dar clases un tiempo en la London School of Economics, la escuela que, como ustedes saben, ha dado más premios Nobel al mundo. Pero la chamba que le ofrecen allá es temporal, no le ofrecen un tiempo completo. Imagínense, siendo Kelsen, no le ofrecen un tiempo completo. Y también, pues no se sabe qué va a pasar. Ustedes recuerdan la batalla de Londres, la batalla de Inglaterra, 1941, no se sabe si van a caer o no. Entonces decide brincar el charco y se viene con su familia a La Habana, donde seguramente gozó de muy buenos puros y muy buen café y muy buena música. Pero Kelsen no sabe español. Entonces, a dar las clases en alemán y en inglés, pero pues tampoco es que hubiera mucha gente que pudiera tomar sus clases en alemán o en inglés en La Habana en aquellas épocas, 1940, 41. Entonces, se va a Nueva York. En Nueva York consigue chamba, pero de profesor, digamos, de asignatura, o sea, no de tiempo completo. Y pues al señor ya le gustó comer 3 veces al día y también a su familia. Entonces empieza a buscar realmente una posición de tiempo completo y la encuentra hasta 1941 en la Universidad de California en Berkeley. Y se va allá, y allá se queda hasta 1973. Como pueden ver ustedes, en la vida de Kelsen hay todo para hacer una película. Hay guerras, hay bombardeos, hay nazis, hay persecuciones, lo quieren matar. O sea, lo único que falta es como que un gran amor trágico, y neta que podemos hacer una espléndida película de don Hans Kelsen. Aquí en México, pues seguramente la haría Damián Alcázar, ¿no? Pero como puede, una vida muy similar, por ejemplo, muy similar a la de don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, otro gran jurista del cual me considero una especie de nieto jurídico. Entonces, esa es la vida de Hans Kelsen. Una vida que transcurre en 2 guerras mundiales, una vida que transcurre en la muerte del último gran imperio medieval, una vida que transcurre también en la época del surgimiento del psicoanálisis, que Kelsen tiene algunos textos por ahí sobre el psicoanálisis, no me acuerdo el nombre, pero tiene algunos textos. Ya ven que incluso Kelsen tiene un texto sobre el amor.
Kelsen tiene un texto sobre el amor platónico, fíjense, renacentista el hombre, ¿no? Bueno, entonces, todo eso y toda esa época, pensemos en los grandes pensadores del siglo XX, Hannah Arendt, Heidegger, Sartre. Desde luego, todo esto le toca ver y vivirlo a Kelsen, y conocer y cartearse con algunos de ellos. Entonces, el pensamiento de Kelsen es, para efectos nuestros del derecho, una especie de resumen de lo mejor del pensamiento finisecular del siglo XIX y del pensamiento occidental hasta 1970. Entonces, por eso es tan importante el pensamiento de Kelsen. Pero lo más relevante, decía yo, es que Kelsen es, para efectos de nuestra sesión, un jurista práctico. Porque incluso cuando ya está en Estados Unidos, se dedica a trabajar para la ONU y le prepara y elabora dictámenes a la ONU sobre muy distintos temas. Entonces, él sigue siendo un jurista práctico frente al cual se presentan asuntos. Insisto, a lo mejor nunca hubo un despacho que se llamara Kelsen y Asociados que divorciara gente o llevara asuntos de derecho de arrendamiento, pues, pero sí fue un jurista práctico. Eso me parece muy, muy importante. Bueno, voy a hacer un primer respiro aquí, una primera etapa para después entrar a lo demás de la carnita de la sesión, pero hasta este momento, dudas, comentarios, reflexiones. Vamos a ver aquí en el chat. Austriaco, Bomar sobre Mujica. Ah, bueno, eso lo puse yo. Adelante, Quintín, te escuchamos. Gracias, es pregunta. ¿Hasta cuándo diría usted que empezó a tomar relevancia internacional en materia académica Kelsen? Porque ya en los años 20. Después, sobre todo, a ver, es que llamó mucho la atención el surgimiento del Tribunal Constitucional Austriaco, porque era algo nuevo, no existía. Había dos modelos en ese momento, el modelo de la justicia constitucional de Consejo de Estado de Francia, que existía también en Italia y en otros países, y el modelo americano. Entonces, el modelo kelseniano austriaco llamó mucho la atención y se copió, por ejemplo, en la Constitución de la República Española en 1931. Entonces, ya desde los 20, Kelsen llama mucho la atención, porque es el que lo crea y el que lo explica. Y empieza a publicarse su obra en otros idiomas, particularmente en español y en francés. Bueno, y después mucho a partir de su teoría general del Estado de 1926-1927, allí también ya Kelsen empieza a tener mucho impacto internacional. Y la segunda pregunta, si pudiera revivir a un jurista para sentarse a cenar con él, ¿sería él? No, yo creo que probablemente sería John Austin. Probablemente sería John Austin. Sí, probablemente sería John Austin. Muy bien. Ahora. Muy bien, ¿quién más? ¿Nadie? Bueno, a ver. Kelsen es probablemente el último gran jurista que intentó una teoría general del derecho. Esto de crear teorías generales de algo es una idea muy del positivismo del siglo XIX, que incluso se manifestó hasta en nuestros programas de estudio, ¿no? Teoría general del Estado, teoría general del derecho, con esos nombres, ¿no? O sea, la idea de generar una teoría que explicara todos los fenómenos de una cierta área o disciplina del conocimiento. Es una aspiración muy positivista. En la actualidad eso se manifestaba, por ejemplo, en la idea de que iban a escribir los compendios, los grandes compendios, donde ibas a agotar toda una materia, ¿no? Entonces, todo el derecho civil está en Potier, todo el derecho de amparo está en Burgoa, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese es un ideal que hoy se ha abandonado un poco. Hoy como que nos hemos vuelto mucho más especialistas en determinados temas y cuestiones, e incluso hasta dentro de las currículas ha desaparecido esto de general, y entonces ahora hablamos de teoría del Estado o teoría del proceso. Voy a mostrar otra cosa. Esta sí sé dónde está. Eso dio lugar, por ejemplo, incluso en México, a libros como este que les voy a mostrar. Génesis y teoría general
del Estado moderno. ¿Se fijan lo ambicioso del título? Toda la historia y toda la génesis del Estado moderno. Eso es muy positivista. Miren el autor. Y les voy a presumir. Está todo deshojado. Así lo compré, ¿eh? Lo tengo autografiado por el autor. Sí, el mismo, el que fue presidente de la República. No es un libro tampoco común. Es que en los años 70 se imprimieron como 50,000 ejemplares. Pues sí, cuando fue presidente, ¿no? Pero bueno. Se lo recomiendo. No está malo, pero mejor lean a Germán Heller, la verdad. La verdad, ¿no? O lean a doña Aurora Arnaiz, amigo, espléndida autora. Bueno, entonces, Kelsen es producto de eso. Entonces, él intenta construir una teoría general del derecho. Una teoría general del derecho que explique cualquier fenómeno jurídico. O sea, que la puedas utilizar para explicar la naturaleza de un contrato, o para hablar de qué es el Estado federal, o para discurrir sobre cuestiones de derecho aeronáutico, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea de una teoría general. Hoy ahí tenemos corrientes o tenemos ciertas posturas que yo creo que no llegan a una teoría general. Por ejemplo, con todo respeto, a mí me parece que el garantismo ferrayoliano no es una teoría del derecho. Creo que es una teoría de los derechos fundamentales y una teoría de la argumentación, pero no estoy tan seguro que sea una teoría del derecho, a pesar de que sé que tiene pues, su teoría del derecho y su teoría de la democracia. Y también estoy seguro que a don Ferrajoli no le preocupa mucho la opinión de un humilde profesor mexicano como soy yo, pero me parece que no da como para una teoría del derecho. Pero Kelsen sí. Kelsen es el último que intenta construir, insisto, esta gran estructura, esta amplísima estructura que pudiera explicar cualquier fenómeno jurídico. Es el último que lo intenta. Y creo yo que es el último que lo intenta y que me parece que en buena medida lo consigue. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que Kelsen construye a partir del derecho. Por eso su idea de la teoría pura, ¿no? Vamos a explicar al derecho desde el derecho. Ahora, ojo. No es que Kelsen dijera que el derecho solo se puede explicar desde el derecho mismo, no, porque eso sería negar la posibilidad de la sociología o de la economía del derecho. ¿Sí? Bueno, pensé que tocaban. Desde la economía o la sociología del derecho. Lo que dice Kelsen es, yo lo voy a explicar desde el derecho mismo, o sea, va a ser una explicación interna del derecho. Y eso lo realiza Kelsen a partir de una idea fundamental en él, que es la idea de la regularidad jurídica. A ver, yo decía, y ahí es donde está la lógica, yo decía que Kelsen es producto de su época y de su historia. Entonces, Kelsen es producto del pensamiento lógico, incluso del pensamiento de círculo lógico y de las lógicas del lenguaje que ya se venían desarrollando en aquella época, particularmente en Alemania, y que solamente le llegan en Austria, ¿no? Pero también Kelsen es hijo del muy desarrollado derecho administrativo prusiano. Miren, hay muchas cosas que se nos ha olvidado o no nos han enseñado que le debemos del derecho moderno al derecho administrativo prusiano. Por ejemplo, la ponderación. Ya ven que ahora para cualquier problema de derechos humanos hablamos de ponderar, ¿no? Nuestro tribunal electoral realiza ponderación, hasta los soples, cuando aprueban, por ejemplo, lineamientos en materia de paridad y acciones afirmativas, tienen que realizar un ejercicio de ponderación. ¿Y la ponderación de dónde la trajimos? Bueno, en México principalmente la trajimos de Alemania y de Israel, por conducto de ese espléndido libro que se llama Proporcionalidad, es decir, no lo tengo aquí, lo tengo en la oficina, de Aaron Barak. También se desarrolló en Sudáfrica y en la corte de la India, pero a nosotros principalmente nos llegó de Israel y de Alemania. Bueno, la proporcionalidad no es un invento alemán, no es un invento constitucional, es un invento propiamente de la jurisprudencia, perdón, pero me vino como el valle, es un invento propiamente de la jurisprudencia administrativa prusiana del siglo XIX. En realidad viene de ahí. Y Kelsen retoma algunas de sus ideas justamente del derecho administrativo prusiano, por conducto de un autor hoy un poco olvidado, que se llama Adolf Merkel. Pero es que Adolf Merkel se dedicó mucho tiempo
se dedicó un tiempo al derecho administrativo, luego se fue al derecho mercantil. Entonces como que se nos perdió. Pero Adolf Merkel desarrolló la idea de la regularidad. Entonces el invento no es de Kelsen, el invento es de Merkel, pero Kelsen fue quien lo desarrolló. Cuando nosotros oímos hablar de Kelsen, pensamos inmediatamente en esto de norma suprema y norma fundamental, ¿no? Y entonces decimos, bueno, la Constitución escrita, digamos, por decirlo de esta manera, ¿no? El librito es la norma suprema. Pero hay una norma que está por encima de la norma suprema, que es la norma fundamental. Y en el pensamiento final de Kelsen, ya hablé de las 3 etapas, pero digamos en el pensamiento final de Kelsen, la norma fundamental es un presupuesto lógico. Y es una norma no legislada, no está legislada, que tiene un único artículo, que dice, artículo único, lo que dice la Constitución es derecho. Esa es la norma fundamental para Kelsen. La asunción o una norma presupuesta es un presupuesto lógico, así hay que entenderlo, de que lo que dice la Constitución es derecho. Porque es lo que le da validez a la Constitución. A su vez, la Constitución le da validez a todas las normas inferiores, hasta llegar al último acto de aplicación del derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, eso quiere decir que siempre, ahora, arriba de la norma fundamental no hay nada, ¿no? Bueno, pero sí arriba de la Constitución, decíamos, está la norma fundamental, pero arriba de la norma fundamental ya no hay nada. Bueno, eso quiere decir que toda norma es válida no por sí misma, sino porque está de acuerdo con otra norma superior del mismo ordenamiento jurídico o del mismo sistema jurídico. ¿De acuerdo? Si yo concluyera aquí la clase, probablemente ustedes dirían, pues el doctor Vago nos habló de unos libros, pero no le entendí mucho en realidad a lo importante que dijo. Porque hasta ahí es donde normalmente se quedan las explicaciones, pero no, tenemos que ir un poco más allá. Y voy a tratar de explicarlo con un caso concreto. A ver. Pensemos en algo. Para Kelsen, todo acto del Estado es un acto jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Todo acto del Estado es un acto jurídico. Entonces, cualquier acto del gobierno es un acto jurídico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces todo acto jurídico, para que sea válido, tiene que estar de acuerdo con el acto superior. ¿Está bien de acuerdo? Bueno, ahí les va el ejemplo. Vamos a construir el caso y vamos a ver cómo Kelsen nos enseña a litigar. Si es que lo puedo explicar correctamente. Ahí les va. Supongan que ustedes tienen un despacho. Tú tienes un despacho. Entonces vas a tu despacho en la mañana, un despacho de litigante. Vas a tu despacho en la mañana. Y junto a tu despacho está un puesto de aguas frescas, de estas que ustedes conocen que hay en todos lados, ¿no? Aguas frescas y paletas. Entonces vas con el paletero. Oiga, debe mi agüita de horchata. Sí, cómo no, abogado, abogada, ¿cómo está? Buen día, oiga, llegó temprano. Sí, sí, es que tengo pruebas a rato en el juzgado, entonces tengo que prepararlas y todo. Muy bien, abogado. Te vas con tu agua de horchata a tu despacho. Bueno, ya estás allí. Y entonces, de repente te llega el vecino, abogado, ayúdeme, me acaban de clausurar. ¿Cómo que lo clausuraron? Sí. ¿Por qué lo clausuraron? Pues que encontraron chimenes nadando en el agua de horchata. ¿Y saben lo que somos chimenes? Somos como cucarachitas chiquitas. O sea, encontraron bichos nadando en el agua de horchata. ¿Me permite, doctor? Adelante, Quintín. Nada más, es que en Veracruz el chinén es un aguacate alargado. De esos que traen hebras adentro, que no es pura pulpa, sino que viene también un poquito de hebras. Se lo digo por aquello de los sinónimos. Qué bueno que haces la precisión. En el centro del país, en el Bajío, el chimén es como una especie de cucaracha chiquita. Y es muy malo tener chimenes, porque una vez que se te metieron, por ejemplo, a tu casa o a tu depa, es muy difícil quitarlos, tienes que fumigar, no hay de otro. Bueno, había chimenes nadando en el agua de horchata, o sea, hagan de cuenta como cucarachitas. Entonces, lo primero que haces es, haces a un lado el agua de horchata y ya no te la tomas, ¿no? Y aguantas la arcada, ¿no? Lo segundo es, y es la pregunta que les lanzo, ¿cuál es el primer documento que le vas a pedir para estudiar su asunto? ¿Cuál es, repito, el primer documento que le vas a pedir para estudiar su asunto? Ojo, no me contesten que la licencia de funcionamiento, porque no es ese. Yo les estoy pidiendo cuál es el primero. No todos, sino el primerito que necesitas.
Muy bien. A ver, Dante Augusto, ¿quieres? O quien quiera levantar la manita, adelante, quien quiera. Sí, con gusto. Dale, Bueno, Dante. yo considero que el aviso de clausura, porque de ahí ya derivan, digo, yo, bueno, no soy especialista en derecho administrativo, yo me dedico a laboral. Sin embargo, creo que si hay reglas generales para algunos asuntos, y el primero es revisaría el aviso de clausura y si está dirigida a la persona correcta, con la fecha correcta, ahora sí que todos los elementos formales que necesita todo acto, no todo acto jurídico, no todo acto administrativo. Y ya de ahí Muchas tendría gracias. yo. ¿Mande? Dante, para que a mí me quede claro, ¿qué entiendes por aviso de clausura? ¿Es la orden que le dan al inspector que va a clausurar? ¿Esa sería? Es correcto, el oficio con el que se funda y motiva la clausura, porque de ahí ya derivan todas las preguntas. Oye, ¿es la razón social correcta? ¿No es la razón social correcta? ¿Es el domicilio correcto? ¿Es incorrecto? O sea, de ahí ya pensaría yo que tiene todos los elementos para empezar a armar el caso. Perfecto, muchas gracias, Dante. Muy bien. ¿Alguien que tenga una opinión diversa a la de Dante? Adelante, Erika. Yo considero que primero sería la orden de visita, que va a ser el verificador o el personal de la autoridad que va a verificar que en efecto ese alimento que está vendiendo ese negocio es insalubre. Y ya después, derivado de esa orden de visita, es que se emite la constancia de clausura o en su defecto, al momento que acude, si detecta esa irregularidad, en ese momento puede clausurar. Perfecto, Erika, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya tenemos dos posturas, ¿no? La orden de clausura y el otra la inspección, nos dice Erika. Muy bien, ¿alguien más? Joel, adelante, Joel, abre tu micro. Yo pienso que es la ejecución más que lo que precede a quizás el acto de molestia no tuvo conocimiento el dueño del establecimiento, sino más bien a una vez que le están ya ejecutando la orden. Entonces yo me iría más bien a verificar esto y ya con base a ello ir a los antecedentes, pero lo primero es si el acto donde te están clausurando te lo dejaron, pues dámelo para analizarlo. Entonces tú pedirías el acta de clausura. Sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una tercera opción. Quintín, ¿te escuchamos? Francamente no es primero con el ánimo de solucionar, sino primero con el ánimo de amarrar al cliente. Primero le pediría su credencial de lector para poder armar el contrato de prestación de servicios y a partir de ahí poderlo atender. Perdón. También es una buena idea, desde luego. Pero Kelsen no nos ayuda en la parte de administrar y cobrar los honorarios. Creo que el que tiene un curso de eso es Carbonell. No sería malo que nos lo dieran en la carrera. Bueno, la verdad es que, viéndonos kelsenianos, tendríamos que empezar por lo que nos dice Joel, porque el último acto es la clausura, ¿no? Y ese acto de la clausura, ¿en dónde se hace constar? En el acta de clausura. Y el acta de clausura, para Kelsen, es un acto jurídico. Ahora, como traté de explicar hace un momento, todo acto jurídico para Kelsen vale, o sea, es regular, sí y solo si está de acuerdo con el acto jurídico que debe de regularlo. Entonces, de donde tengo que jalar, que tomar hilo para sacar hebra, es del acta de clausura, que es el último acto. Ahora, esa acta de clausura, que es un acto jurídico para Kelsen, tiene que estar de acuerdo con un acto que lo regula. ¿Cuál es el acto inmediato que lo regula, que regula el acta de clausura? No me digan la Constitución, claro que la Constitución lo regula, y tenemos que llegar hasta la Constitución, pero estamos en el de abajo, no nos podemos ir hasta arriba, tenemos que ir paso por paso, ¿de acuerdo? Entonces, el acta de clausura, ¿cuál es el acto inmediato anterior que la regula? Reglamento de comercio. No. Ya me iría por justo el aviso o la orden de clausura, o sea, exacto, que es el documento jurídico con el que se funda el funcionario para ejecutar y realizar el acta. Y Dante tiene toda la razón. El acta de clausura tiene como antecedente inmediato la orden de clausura. ¿Por qué? Vamos a suponer que la compañera Adilén Montoya sea inspectora. Cuando ella llega en la mañana a su oficina, ella no va a salir a clausurar cualquier lugar que vea o que se le ocurra, ¿no? Ella va a llegar y va a encontrar que tiene ahí un montón de órdenes de clausura que las va a ejecutar.
Entonces ella va a ver las órdenes de clausura, y va a haber un orden de clausura contra Paletería La Tocumbita, Juárez 24B, Colonia Centro, ¿no? Entonces ella tiene que ir a Juárez 24B, Colonia Cero, Paletería La Tocumbita, para clausurarla, ¿de acuerdo? Pero eso quiere decir que ella no puede clausurar en Juárez 24C, La Tocumbeña, ¿de acuerdo? Ay, es que se entiende. Ay, es que es lo mismo. No, pero no. Esto no es un examen de secundaria donde si te equivocabas ibas con la profesora o con el profesor. Ay, es que quise decir. No. En el derecho no hay quise decir, sobre todo cuando eres autoridad. Ella tiene que ir a Juárez 24B, La Tocumbita, no a Juárez 24C, La Tocumbeña. ¿Estamos de acuerdo? De manera tal que si el acta de clausura nos hace constar o hace constar que el acto se ejecutó en Juárez 24B, La Tocumbita, cuando la orden de clausura que regula al acto mismo de la clausura, cuando la orden de clausura decía Juárez 24C, La Tocumbeña, entonces ahí está una irregularidad, ¿estamos de acuerdo? Porque el acto inferior, o sea, el acto de aplicación de la norma superior es un acto irregular, porque no se está ejecutando en las condiciones ordenadas. Ahí está la irregularidad, ¿de acuerdo? Ahí está la irregularidad. Ahora, vamos a suponer que ahí no hay irregularidad. Entonces, tenemos el acta de clausura, tenemos la orden de clausura. La orden de clausura, ¿con qué tiene que estar de acuerdo? Con el acta de inspección. Con el acta de inspección. Porque hay un acta de inspección. O sea, ¿cuándo verificaron que estaban nadando los chimenes, las cucarachas enanas? No el día de la clausura, sino días antes, ¿no? Entonces, una orden de clausura, hay un acta de clausura, una orden de clausura, un acta de inspección, que el acta de inspección tiene que estar de acuerdo con la orden de inspección, que la orden de inspección tiene que estar de acuerdo con el reglamento, por ejemplo, no sé, de salubridad, que tiene que estar de acuerdo con la ley de salud del Estado, pero también con la ley de salud general, que tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esa es la regularidad jurídica. Y esa también es la manera en la que tú analizas un acto de autoridad cuando lo vas a impugnar. A ver, aquí puse el ejemplo de una clausura, pero vamos a pensar en lo electoral. Tú lo que vas a impugnar es la negativa del registro de un partido, de una candidatura. Entonces tienes la negativa del registro. Esa negativa del registro, ¿contra qué la vas a contrastar? O dicho de otra manera, ¿cuál es el acto superior que la regula? Por ejemplo, la ley electoral del Estado, que tiene que estar de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tiene que estar de acuerdo, por ejemplo, con, no sé, el Pacto de San José, que tiene que estar de acuerdo con la Constitución. ¿Te fijas? El método de análisis es el mismo. Y si ponemos aquí un ejemplo ya pusimos de derecho administrativo y de derecho electoral, pero si ponemos un ejemplo de derecho constitucional, por ejemplo, impugnar una orden de aprehensión, el método de análisis es exactamente el mismo, porque es un problema de regularidad jurídica. ¿Cuál es la regularidad jurídica? La corrección y la congruencia que hay entre la norma inferior y la norma superior. Si la norma inferior no atiende en todo a la norma que le es inmediatamente superior, entonces la norma inferior es irregular. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un problema. Si la norma irregular es la última, por ejemplo, el acta de clausura, bueno, pero la norma irregular en esta cadena puede estar más arriba. La norma irregular puede ser el reglamento de inspección, o la norma irregular puede ser la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque todas tienen que ir correctamente hasta la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Para que una autoridad sostenga la regularidad de un acto suyo, tiene que demostrar que la cadenita de abajo hasta arriba está perfecta. Dicho de otra manera, en ese acto tan pedestre que nos puede parecer de cerrar una paletería, la autoridad tiene que tener la posibilidad de demostrar que el acto es no solamente regular conforme a otros actos, sino también conforme reglamentos, conforme leyes, en su caso conforme tratados y conforme constitución. ¿Me van siguiendo? Esa es la regularidad. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y cómo sé cuál es la norma que regula la norma inferior? La respuesta también la da Kelsen. Y es una cuestión de lógica. Una norma es superior a otra por dos razones.
Esto es pura lógica, ¿eh? Esto ni siquiera es derecho, esto es lógica. Una norma es superior a otra por dos razones. Primera, porque regula su procedimiento de creación. Eso es lo primero. Lo segundo, porque regula su contenido. Por cualquiera de las dos razones, una norma es superior a la otra. Es el antecedente y el consecuente que estudiábamos en lógica, ¿no? O sea, una norma es el antecedente de la otra, primero si dice cómo crearla. Segundo, si regula el contenido de las mismas. Es como con los padres, ¿no? Los hijos o las hijas no existen si no hay un padre y una madre. ¿Estamos de acuerdo? Necesariamente tiene que haber. Entonces, la norma inferior no existe si no hay una norma superior que regula su procedimiento de creación o su contenido. Por eso, y esto, yo estoy seguro que al decirlo, ustedes inmediatamente ya lo relacionaron con el amparo. Ah, por eso en el amparo tenemos dos tipos de conceptos de violación, de forma y de fondo. Pues sí, sí, pero no solo en el amparo, en la materia electoral, ¿no? A ver, cuando ustedes hacen un medio de impugnación en materia electoral, o cuando analizan un medio de impugnación si trabajan en un tribunal, o lo estudian para rendir el informe si trabajan en una autoridad, ¿a poco no se hace así? Forma y fondo, y los tiene separado. ¿Cuáles son los de forma? Los que tienen que ver con el procedimiento. ¿Cuáles son? Hoy está lloviendo, a ver si no se corta esto. Bueno, ¿cuáles son los de forma? Los que tienen que ver con el procedimiento. ¿Cuáles son los de fondo? Los que tienen que ver con la materia del asunto. Pero insisto, esto es Kelsen, porque esa es la idea de regularidad jurídica de Kelsen, y es una idea de lógica formal, antecedente y consecuente. Entonces, ¿por qué la Constitución es superior a la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales? Alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, pues por el principio de supremacía constitucional. Y yo diría, ¿pero de dónde deriva el principio de supremacía constitucional? Y el principio de supremacía constitucional deriva de una necesidad lógica, así lo explica Kelsen. Digo, estoy hablando de Kelsen, habría otras explicaciones, pero la clase es de Kelsen, la clase no es de Kirchmann, ¿no? Estamos hablando de Kelsen. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución establece primero el procedimiento de creación de leyes secundarias, ¿no? La Constitución te establece las bases del proceso legislativo, te dice quién puede legislar, te dice quién puede tener o quién tiene derecho de iniciativa, ¿no? Primero. Pero segundo, porque la Constitución, y esto también la vuelve superior, establece cuáles son los contenidos posibles de las leyes secundarias. Por ejemplo, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son límites a los contenidos que puede tener una ley secundaria. Por ejemplo, una ley secundaria se puede hacer perfectamente siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución y ser formalmente constitucional, o sea, formalmente regular, nos diría Kelsen. Pero a la vez puede ser materialmente irregular cuando, por ejemplo, impone una religión. Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que se hace una nueva ley de educación en México. Una ley federal de educación aprobada por el Congreso de la Unión, siguiendo el procedimiento, o sea, no hay vicios en el procedimiento, ¿no? Y esa ley establece que todos los días lunes, después de que se hacen honores a la bandera, las niñas y los niños tendrán 30 minutos para rezar al Dios que quieran o a la diosa que quieran. O sea, no se les va a imponer rezarle a no sé quién, no. 30 minutos para rezar. Bueno, clarísimamente, para quienes estamos en este salón virtual, esa es una ley inconstitucional en cuanto a la materia o contenido, ¿no? Es una ley inconstitucional en cuanto al contenido, pero no en cuanto a la forma. Es una ley irregular en cuanto a contenido, no en cuanto a forma. Ahora, Kelsen lo ve con mucha claridad. Hay distintos tipos de irregularidad. No todas las irregularidades son graves. Hay irregularidades que pueden ser corregibles, que pueden ser, que pueden encontrar corrección. Hay irregularidades que son ilegalidades, cuando tomamos un acto que es contrario a una ley o a un reglamento. Pero ¿cuál es la irregularidad más grave para Kelsen? La irregularidad jurídica más grave. Pues la irregularidad constitucional, cuando una ley deviene o cuando un acto deviene inconstitucional. ¿Y cuándo deviene inconstitucional? Cuando se violan directamente los mandatos de la Constitución, ya sea en cuanto a procedimiento o en cuanto a forma.
Espero en esta parte haber sido claro, pero lo que he tratado de mostrar entonces es cómo, mostrar dos cosas. Primera, cómo aquí tenemos la influencia de la lógica formal clarísimamente en Kelsen, en la construcción de su doctrina, o mejor diría yo, en la construcción de su teoría, pero también cómo eso es profundamente práctico, ¿no? Profundamente práctico porque, como he tratado de demostrar, te dice cuáles son los pasos a analizar un asunto de derecho público. Probablemente para analizar un asunto de contratos no, o un tema de divorcio, probablemente no, pero me parece que sí, respecto de una cuestión estrictamente de derecho público, esto nos muestra cómo se tiene que analizar. Muy bien. Yo quisiera abrir aquí el espacio para preguntas, respuestas, porque sé que esto que he explicado es... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a ver si un hielo. Sé que esto que he explicado es bastante complejo, entonces, si les parece, abrimos el espacio para preguntas, si puedo ofrecer respuestas y también para comentarios. Adelante, Raimundo, te escuchamos, y luego Dante. Quería plantear como una duda o más o menos ilustrarme un poco, doctor. Por ejemplo, el tema de las irregularidades que devienen de una cuestión formal o material de una ley que pueden ser corregibles, ¿cómo se podría plantear ese caso o a quién corresponde que esa irregularidad sea corregible? Bueno, me parece que respecto de las leyes no, respecto de otro tipo de actos, me parece que sí. Ahora, la verdad es que tengo que matizar mi respuesta porque inmediatamente me acordé de un tema. A ver, creo que el tema es si nos encontramos, y esto es derecho romano, si nos encontramos ante un error vencible o un error invencible. Lo voy a platicar por referencia a un caso específico que conocí. En un estado se hace este es un caso real, no me estoy sacando nada de la manga. Se hace una reforma al Código Civil muy profunda, de distintos artículos, sobre todo en cuestiones de sucesiones, ¿no? Muy profunda. La aprueban en comisiones, la aprueban en pleno, se publica y empieza a tener vigencia sin mayor problema. Hasta que un juez le brincó un problema grave, porque resulta que para resolver un asunto, al verificar un artículo, este artículo hacía una remisión. Y hagan de cuenta que la remisión correcta debió haber sido algo así como, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2651, pero hubo un error de dedo y pusieron un número de más. Entonces, la publicación oficial decía, se aplicará lo previsto en el artículo 26.651, artículo que no existía. Fue un error de dedo. La verdad es que es esa. Fue un error de dedo que se le fue al que presentó la iniciativa, se le fue a la comisión cuando dictaminó, se le fue al pleno cuando aprobó, se le fue a la comisión de redacción y estilo, que revisa después, y se le fue hasta el ejecutivo porque la publicó así. Y quien se dio cuenta fue el juez, y esto que estoy narrando me lo comentó el juez al que se le presentó ese asunto. Entonces yo le dije, oiga, ¿y cómo le hizo? Bueno, mire, Vado, lo que hice fue lo siguiente, era muy claro que era un error de dedo, que sobraba un 6. Entonces lo que hice fue decir, aquí debe entenderse que está el artículo. Situación que fue sostenida en apelación y que después dio lugar a una modificación legal, porque era un error vencible, me parece, era un error que era muy evidente que se trataba de un error de dedo. Pero hay ocasiones donde los errores son más graves. Voy a poner el ejemplo de otro caso. De una ley, me parece que fue una de las reformas del Código de Comercio, que remitía a la audiencia, hablaba de una audiencia, pero no existía esa audiencia. La ley no contemplaba la audiencia. Entonces exigía una interpretación mucho más compleja para tratar de integrar el derecho, ¿no? Ahora, el problema es que el juez no puede dejar, o la jueza, la judicatura, digamos, ¿no? No puede dejar sin resolver. Entonces tiene que hacer algún tipo de interpretación y tratar de darle la salida. Lo comentaré por último con una referencia a don Mariano Otero. Ustedes saben que fue don Mariano Otero quien lleva el amparo a la Constitución de 1847. Pero también saben que no hubo ley de amparo sino hasta 1861, si la memoria no me falla. Entonces, entre el 47 y el 61 no hubo ley reglamentaria, aunque sí hubo demandas de amparo, hasta el 62 me parece, incluso la que se resolvió por el juez
Pedro Sámano en San Luis Potosí, que es del 61, creo. Entonces, en alguna ocasión, un abogado que quería litigar un amparo, en esa época donde no había ley, le escribió a don Mariano Otero y le dijo, oye, pues tú la pusiste en la Constitución, ¿cómo crees que se debe tramitar? ¿Cuál crees que debe ser la forma? Como si fuera un juicio civil, un ordinario, ¿cómo, no? Y don Mariano contestó en una carta donde decía, yo creo que se debe tramitar como si fuera un asunto de contratos gubernamentales. ¿Por qué contratos gubernamentales? No sabemos, porque la carta no lo explica. La carta solamente dice, pues creo que ese es el procedimiento a seguir. ¿Por qué ese y no otro? No sabemos, pero bueno, a veces sucede que se nos presentan estas deficiencias y el legislador debe, el juez o la jueza, la judicatura, pues deben tratar de encontrarles alguna salida. Sé que mi respuesta es pobre, Raimundo, porque son circunstancias muy complejas, pero espero que sea suficiente. Sí, me quedó claro. Gracias, doctor. Dante, te escuchamos. Gracias una vez más. Entonces, más para, digamos, un poco reiterar, para hacer un análisis de esta regularidad legal o regularidad incluso constitucional, podríamos basarnos en un silogismo en cascada, donde cada conclusión debe ser la afirmación o verificación de que el acto anterior o posterior va cumpliendo con esta regularidad. Sí, pero tenemos que tener un cuidado. Depende de qué lado estemos. Depende si somos el abogado o abogada que va a impugnar o somos la autoridad que va a crear el acto. Porque si somos la autoridad que va a crear el acto, nosotros procedemos por un pensamiento deductivo. Vamos de lo general, o sea, de la Constitución a lo particular. De la Constitución a la ley, al reglamento, al acto, ¿no? Pero si nosotros somos quienes vamos a impugnar, por ejemplo, que es un poco como lo tomé el día de hoy, nuestro pensamiento es inductivo. Nosotros vamos de la última aplicación hacia arriba, ¿no? Entonces, nada más hay que tener, o sea, lo que estoy diciendo es que tienes razón, pero nada más hay que tener muy claro de dónde estamos partiendo. Si es un pensamiento inductivo o un pensamiento deductivo. Esa sería mi respuesta, Dante. Espero ser completo. Adelante, Quintín, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Creo que Dante todavía quería hacer algún comentario, me espero. ¿No? Ok. Yéndome a la pregunta que hizo Raimundo, de cómo se corrige esta irregularidad formal o material, llegando a la conclusión de que, bueno, pues del lado de la autoridad, por supuesto, es a través de los medios de impugnación y por un pronunciamiento jurisdiccional. Me llama mucho la atención, tal vez esta es una pregunta más en el sentido de administración, pero me interesaría conocer su reflexión. Hemos visto que la justicia electoral se ha puesto a la vanguardia en el sentido de que la legislación avanza más lento que las resoluciones jurisdiccionales. Y ahora una de las fuentes formales, siendo la jurisprudencia, también ha incluido las tesis jurisprudenciales, y ante tanto caso nuevo, pues agarran las tesis y dicen, bueno, pues esto ya se resolvió en tal lado y se resolvió así. Y se busca hacer una analogía del caso que se resolvió con el caso en estudio para efecto de demostrar que aplica, si es conveniente, por supuesto, para el litigante, que aplica ese sentido de la tesis. Y si no se considera que aplica, que es perjudicial para el litigante, bueno, pues por el contrario, buscar desestimar la identidad entre los dos casos para que la analogía no aplique, o bien decir pues, que ese, o sea, si bien no se ignora ese sentido ya resuelto por un tribunal, no es obligatorio, al no ser jurisprudencia, tratarse de una tesis jurisprudencial, y por lo tanto no debe de aplicar, y buscar desvirtuarlo con algunos argumentos. Pero la pregunta es, ¿a qué obedece que este fenómeno solamente sucede en materia electoral? No pasa en materia administrativa, no pasa casi en materia civil, no pasa en materia mercantil, no pasa casi en materia familiar. En resumen, ¿por qué si algunas de estas materias, particularmente la mercantil y la laboral en los asuntos de ese orden federal, también tienen tribunales federales que pues tal vez tengan más recursos económicos, que tal vez tengan acceso a una mayor capacitación o profesionalización? ¿Por qué hay tanto rezago judicial en nuestro país
para no hablar de una entidad federativa en concreto, y digo país no sinónimo de la federación, sino en las entidades federativas, cuando vemos que un tribunal electoral con 3 magistradas y magistrados y una estructura de alrededor de 90 personas son capaces de resolver en proceso pues alrededor de 2,000 asuntos al año, y fuera de proceso pues ya muy cortita la mano, alrededor de 700, 800 casos al año, y además estar a la vanguardia y interpretar el derecho de manera constante para aplicarlo al caso concreto, a diferencia de lo que sucede en otras materias. Yo no pregunto por qué en electoral sí pasa. Yo creo que el propio dinamismo de la materia electoral lleva a que las etapas en donde son plazos fatales, donde la autoridad se tiene que pronunciar y listo, pues ayuda bastante. Pero sí quisiera saber cuál es la opinión de usted de por qué no pasa esto en las demás materias. Es una espléndida pregunta porque además no me lo he preguntado, ¿no? Pero pues, recordando mi experiencia como litigante en amparo, en administrativo, en civil, en mercantil, en laboral y penal nunca le hice, ¿no? Pero en otras materias lo que yo diría es que probablemente tenga que ver con un tema de diseño legislativo. A ver, en el caso de los juicios electorales, prácticamente todos están diseñados como si fueran amparo directo. Eso quiere decir que la instrucción la realiza la autoridad. Entonces, cuando llega el asunto tengo que conectar el cable. Cuando llega el asunto aquí a la sede electoral, digamos que el tema... ¡Ay! No me traje el cable. Bueno, pero yo creo que sí me da tiempo. Digamos que el tema ya está instruido. Entonces, ahí hay un ahorro importantísimo de tiempo. Y la segunda razón es que por la peculiaridad de la prueba testimonial. La prueba testimonial en los otros juicios, normalmente, pues se ofrece y la tacha de testigos y hay que citarlos y si no van a la primera todavía puede haber una segunda y situaciones por el estilo, ¿no? Y aquí no. Entonces, creo que tiene que ver mucho el diseño legislativo. Probablemente otra cuestión que tenga que ver es que en la judicatura electoral estamos muy conscientes de que con lo que trabajamos es con derechos político-electorales, que son derechos fundamentales. Por lo tanto, digamos que hay esa sensación de premura. Y quienes hemos trabajado en lo electoral, ya sea en lo administrativo o en lo jurisdiccional, o en ambas cosas, sabemos que aquí pues, las cosas son muy rápidas y son inmediatas. Ayer platicaba con una amiga que se acaba de incorporar a sala superior y estaba muy contenta y me decía, oye, pero pues de repente a las 11, 12 de la noche o en la madrugada, pues hay alguna cuestión que hay que ver. Pero no me lo decía como queja, me lo decía como, pues ya sabemos que es así. Pues sí, ya sabemos que es así. En proceso electoral, cuando estamos en OPLES, ya sabemos que de repente domingo en la mañana hay que sesionar, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados, pues, y acostumbradas a esas dinámicas. Entonces pero la principal explicación, creo yo, Quintín, está en el diseño legislativo, creo que va por ahí. Aquí tenía yo un comentario, María Guadalupe, una pregunta, en el caso de la interpretación de la nulidad, ¿qué argumentos se analiza primero, de forma o de fondo? Normalmente, Mariana, normalmente de forma, sobre todo cuando hablamos de asuntos de amparo y en asuntos administrativos. En asuntos electorales no necesariamente, porque tenemos muchos temas de suplencia de la queja. Bueno, también en amparo, ¿no? Pero en materia electoral, en ocasiones, se suele analizar primero lo de forma, pero si hay un tema muy relevante de derechos político-electorales, se estudia el de fondo. Y en su caso, ¿cuál tiene mayor preponderancia o peso para determinar la procedencia o no dicha nulidad? A ver, lo que yo diría es que normalmente en los tribunales de amparo basta con que sea una cuestión de forma, ¿no? Basta con que sea una cuestión de forma y se dicta un amparo para efectos, para que se corrija, digamos, ese defecto. Y una vez que ese defecto se corrige, en su caso, se dicta un nuevo acto de autoridad que si está afectado de alguna nulidad de fondo, pues se discutirá en un nuevo asunto. Esa sería mi respuesta muy, muy procesal, ¿no? Pero como pueden ver, se liga perfectamente con lo que veíamos de Kelsen, ¿no? Y se liga perfectamente con esta idea del antecedente y el consecuente, y la idea de la regularidad jurídica. Adelante, Joel. Gracias, doctor. Buenas tardes otra vez. Bien, yo quisiera aprovechar rápidamente para agradecer
en 2 puntos la clase de hoy, la exposición de hoy. 1, por la brillantez que siempre lo hace, y 2, para agradecer que me reivindica con Hans Kelsen después de que en algún momento de mi vida yo ya no lo quería tanto, y creo que va un poco ligado a lo que Quintín estaba señalando. No sé si en este afán de Kelsen, bueno, así lo interpreto yo, o lo llegué a interpretar, de que la ley tenía que ser tan clara que él quería evitar su interpretación, más allá de que hubiera sesgos, que hubiera tipo de conflictos, en esta visión de que el derecho tendría que ser puro, o una teoría pura del derecho. Pero me parece que sí es importante todo desde la parte histórica hasta la parte práctica que nos está explicando el día de hoy, para entender un poco más a Kelsen y saber que finalmente lo que este gran jurista pretendía es dejar los derechos en claro, aunque a veces no sea tan clara la interpretación que hagan los juzgadores o la forma en la que plantean las partes los derechos. Yo le agradezco mucho y les mando un abrazo, doctor, como siempre. Hombre, abrazo de vuelta, Juan, muchas gracias. A ver, yo diría que, y tiene que ver con una pregunta que también me hacen aquí abajo, yo diría que creo que el problema que tenemos con Kelsen es que es como Dios. Todos hablamos de él y ninguno lo ha visto. De repente no lo leemos, hay que leerlo. Hay que leerlo, o sea, hay que irnos a las fuentes. Que eso es lo bonito cuando uno estudia un doctorado, te vas a las fuentes, o sea, no a lo que Perengana escribió y lo que Sutana dijo, no, a la fuente. A Kelsen hay que leerlo. Ahora, puede ser que ustedes piensen que Kelsen es muy elevado, es que depende por dónde. Por ejemplo, a mí su teoría pura me cuesta mucho trabajo entenderla, porque te explica una cosa, te pone 2 ejemplos y ya la entendí, pero te pone 4 y ya el tercero ya estoy dudando. Pero tiene otros libros que son mucho más amables. Por ejemplo, su garantía jurisdiccional en la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, que además en México tenemos una espléndida traducción de mi maestro Rolando Tamayo, que está ahí en la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Es un estupendo texto para entrarle. De hecho, la explicación de hoy se basa esencialmente en ese libro. También está su Teoría General del Estado de 1927 o 26, su Teoría General del Derecho y el Estado del 42. Yo son los libros por donde le entraría a Kelsen. Yo en lo personal no me asumo como kelseniano, yo soy más hartiano, pero creo que Kelsen nos sirve muy bien, digo, aparte de que es la materia que me toca impartir hoy, nos sirve muy bien para explicar fenómenos como, por ejemplo, la regularidad jurídica o como, por ejemplo, el Estado federal. Entonces, por esa razón, Juan, yo creo que tenemos que entrarle, hay que leerlo. Este resumen apretado que hice de la vida de Kelsen, por ejemplo, viene de un espléndido libro, La vida de Kelsen, de Rudolf Adalar Metal, que también lo encuentran en la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Entonces, pues también ahí pueden ustedes consultar. Bien, pues yo les agradezco mucho su amable presencia en esta sesión, en esta lluviosa tarde. Y decirles que les deseo que acaben muy exitosamente su diplomado, que desde luego lo puedan concluir muy bien. Me reitero a las órdenes, ustedes ya conocen mis formas de contacto, y bueno, pues estoy a su disposición. Les agradezco mucho y muy buena tarde. Muchas gracias, muy enriquecedora la sesión. Buen fin de semana, doctor, un abrazo, cuídense mucho. Feliz fin de. Muchas gracias, doctor. Buena tarde a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.